El cuento del niño malo. Había una vez un niño malo cuyo nombre era Jim. Si uno es observador, advertirá que en los libros de cuentos ejemplares que se leen en clase de religión, los niños malos casi siempre se llaman James. Era extraño que éste se llamara Jim, pero ¿qué le vamos a hacer si así era? Otra cosa peculiar era que su madre no estuviese enferma, que no tuviese una madre piadosa y tísica que habría preferido yacer en su tumba y descansar por fin, de no ser por el gran amor que le profesaba a su hijo y por el temor de que, una vez se hubiese marchado, el mundo sería duro y frío con él. La mayor parte de los niños malos de los libros de religión se llaman James y tienen la mamá enferma, y les enseñan a rezar antes de acostarse y los arrullan con su voz dulce y lastimera para que se duerman. Luego les dan el beso de las buenas noches y se arrodillan al pie de la cabecera a sollozar. Pero en el caso de este muchacho las cosas eran diferentes. Se llamaba Jim y su mamá no estaba enferma, ni tenía tuberculosis ni nada por el estilo. Al contrario, la mujer era fuerte y muy poco religiosa. Es más, no se preocupaba por Jim. Decía que si se partía la nuca no se perdería gran cosa. Solo conseguía acostarlo a punta de bofetadas y jamás le daba el beso de buenas noches. Antes bien, al salir de su alcoba le alaba las orejas. Este niño malo se robó una vez las llaves de la despensa. Se metió hurtadillas en ella, se comió la mermelada y llenó el frasco de brea para que su madre no se diera cuenta de lo que había hecho. Pero acto seguido, no se sintió mal ni oyó una vocecilla susurrarle al oído: ¿te parece bien hacerle eso a tu madre? ¿No es acaso pecado? ¿A dónde van los niños malos que se engullen la mermelada de su santa madre? Ni tampoco ahí solitos se hincó de rodillas y prometió no volver a hacer fechorías, ni se levantó con el corazón liviano, pletórico de dicha, ni fue a contarle a su madre cuanto había hecho y a pedirle perdón, ni recibió su bendición acompañada de lágrimas de orgullo y de gratitud en los ojos. No, este tipo de cosas le sucede a los niños malos de los libros, pero a Jim le pasó algo muy diferente. Se devoró la mermelada y dijo, con su modo de expresarse tan pérfido y vulgar, que estaba deliciosa. Metió la brea y dijo que ésta también estaría deliciosa, y muerto de risa pensó que cuando la vieja se levantara y descubriera su artimaña, iba a llorar de rabia. Y cuando en efecto la descubrió, aunque se hizo el que nada sabía, ella le pegó tremendos correazos y fue él quien lloró. Una vez encaramó un árbol de manzana del granjero Acorn para robar manzanas, y la rama no se quebró ni se cayó él. Ni se quebró el brazo, ni el enorme perro del granjero le destrozó la ropa, ni languideció en su lecho de enfermo durante varias semanas, ni se arrepintió, ni se volvió bueno. Oh no, robó todas las manzanas que quiso y descendió sano y salvo. Se quedó esperando al cachorro y cuando éste lo atacó le pegó un ladrillazo. Qué raro, nada así acontece en los libros sentimentales de lomos jaspeados e ilustraciones de hombres en levitas, sombreros de copa y pantalones muy cortos, y de mujeres con vestidos que tienen la cintura debajo de los brazos y que no se ponen aros en el mariñaque. Nada parecido a lo que sucede en los libros de las clases de religión. Una vez le robó el cortaplumas al profesor, y temiendo ser descubierto y castigado, se lo metió en la gorra a George Wilson, el pobre hijo de la viuda Wilson, el niño sanote, el niño bueno del pueblo, el que siempre obedecía a su madre, el que jamás decía una mentira, al que le encantaba estudiar y le fascinaban las clases de religión de los domingos. Y cuando se le cayó la navaja de la gorra, y el pobre George agachó la cabeza y se sonrojó, como sintiéndose culpable, y el maestro ofendido lo acusó de robo y ya iba a dejar caer la vara de castigo sobre sus hombros temblorosos, ¿no apareció de pronto un juez de paz de peluca blanca, para pasmo de todos, que dijera indignado:
no castigue usted a este muchacho. Aquel es el solapado culpable. Pasaba yo junto a la puerta del colegio en el recreo y aunque nadie me vio, yo fui testigo del robo. Y así, a Jim no lo reprendieron. Ni el venerable juez les leyó un sermón a los compungidos colegiales, ni se llevó a George de la mano y le dijo que tal muchacho merecería un premio. Ni le pidió después que se fuera a vivir con él para que le barriera el despacho, le encendiera el fuego, hiciera sus recados, picara leña, estudiara leyes, le ayudara a su esposa con las labores hogareñas, empleara el resto del tiempo en el juzgado, se ganara 40 centavos mensuales y fuera feliz. No, en los libros habría sucedido así, pero eso no le pasó a Jim. Ningún entrometido vejete de juez pasó ni armó un lío, de manera que George, el niño modelo, recibió su buena zurra, y Jim se regocijó porque, como bien lo saben ustedes, detestaba a los muchachos sanos y decía que este era un imbécil. Tal era el grosero lenguaje de este muchacho malo y negligente. Pero lo más extraño que le sucedería jamás a Jim fue que un domingo salió en un bote y no se ahogó. Y otra vez atrapado en una tormenta cuando pescaba, también en domingo, no le cayó un rayo. Vaya, vaya. Podría uno ponerse a buscar en todos los libros de moral, desde este momento hasta las próximas Navidades, y jamás hallaría algo así. Oh, no. Descubriría que indefectiblemente cuanto muchacho malo sale a pasear en un bote en domingo, se ahoga, y a cuanto los atrapa una tempestad cuando pescan los domingos, infaliblemente les cae un rayo. Los botes que llevan muchachos malos siempre se vuelcan en domingo, y siempre hay tormentas cuando los muchachos malos salen a pescar en sábado. No logro comprender cómo diablos se escapó este Jim. ¿Será que estaba hechizado? Sí. Esa debe ser la razón. La vida de Jim era encantadora. Así de sencillo. Nada le hacía daño. Llegó al extremo de darle un taco de tabaco al elefante del zoológico y éste no le tumbó la cabeza con la trompa. En la despensa buscó esencia de hierbabuena y no se equivocó ni se tomó el ácido muriático. Robó el arma de su padre y salió a cazar el sábado y no se voló 3 o 4 dedos. Se enojó y le pegó un puñetazo a su hermanita en la sien, y ella no quedó enferma, ni sufriendo durante muchos y muy largos días de verano, ni murió con tiernas palabras de perdón en los labios, que redoblaran la angustia del corazón roto del niño. Oh, no, la niña recuperó su salud. Al cabo de un tiempo Jim se escapó y se hizo a la mar, y al volver no se encontró solo y triste en este mundo porque todos sus seres amados reposaran ya en el cementerio, y el hogar de su juventud estuviera en decadencia, cubierto de hierba y todo destartalado. Oh, no. Volvió a casa borracho como una cuba, y lo primero que le tocó hacer fue presentarse a la comisaría. Con el paso del tiempo se hizo mayor y se casó. Tuvo una familia numerosa. Una noche los mató a todos con un hacha, y se volvió rico a punta de estafas y fraudes. Hoy en día es el canalla más pérfido de su pueblo natal. Es universalmente respetado y es miembro del Consejo Municipal. Fácil es ver que en los libros de religión jamás hubo un James malo, con tan buena estrella como la de este pecador de Jim, con su vida encantadora. El cuento del niño bueno, de Mark Twain. Había una vez un niño bueno, llamado Jacob Blevins, que siempre obedecía a sus padres por absurdas y poco razonables que fueran sus exigencias, que siempre se estudiaba la Biblia y jamás llegaba tarde al cursillo de religión de los domingos. No le gustaba volarse la clase, aunque si lo pensaba bien se daría cuenta de que era el mejor negocio para él. Era tan extraño su modo de comportarse que ninguno de los demás muchachos lo comprendía. No decía mentiras aunque le conviniera. Opinaba que mentir era malo y que eso le bastaba para no hacerlo. Y era tan honesto que rayaba en la ridiculez. Las curiosas costumbres de aquel Jacob no las igualaba nada.
no jugaba a las canicas los domingos, no robaba nidos de pájaros, no les daba monedas calientes a los monos de los organilleros, no parecía interesado en ninguna de las diversiones normales. Los demás muchachos se devanaban los sesos tratando de averiguar cómo era esto posible, pero no llegaban a ninguna conclusión satisfactoria. Como dije antes, solo se les ocurrió la idea vaga de que era chiflado, por lo que lo tomaron bajo su protección y nunca permitieron que le sucediera nada malo. Este muchacho bueno se leía todos los libros de moral, pues era su mayor delicia. He ahí el secreto. Creía firmemente en los niñitos buenos que ponen de ejemplo en estos libros. Tenía gran confianza en ellos. Ansiaba encontrarse a alguno vivo, pero nunca lo consiguió. Todos morían antes de tiempo. Quizás. Cada vez que leía sobre alguno particularmente bueno, pasaba las páginas a la carrera hasta llegar al final, para ver qué había sido de él, porque estaba dispuesto a viajar cientos de millas para poderlo observar. Pero era inútil. El muchachito bueno inexorablemente moría en el último capítulo, donde había una ilustración del funeral con sus parientes y los niños de la clase rodeando la tumba, en pantalones que les quedaban demasiado chicos y sombreros que les quedaban demasiado grandes, y todo el mundo moqueando en descomunales pañuelos como de yarda y media de tela. Siempre salía derrotado de esta manera. Nunca pudo llegar a ver a ninguno de esos muchachitos buenos, pues estos irremisiblemente morían en el último capítulo. Jacob albergaba la noble ambición de que a él también lo metieran en un libro de moral, con ilustraciones que lo representaran negándose a mentirle a su madre y a ella sollozando de dicha por tal motivo, o en grabados que lo representaran de pie en el umbral de la puerta dándole 1 centavo a una pobre limosnera de 6 hijos, y diciéndole que lo gastara como a bien tuviera, pero sin derrocharlo, porque la extravagancia es pecado, o un dibujo mostrando su magnanimidad al negarse a acusar al granuja que siempre lo acechaba a la vuelta de la esquina cuando salía de la escuela, y que le blandía un garrote sobre la cabeza y luego lo perseguía hasta la casa amenazándolo. Hete aquí la ambición del joven Jacob Blevins. Quería que lo pusieran en un libro de moral. A veces se sentía un poco incómodo cuando pensaba que los muchachos buenos morían. A él le encantaba vivir, como es obvio, y ese era el peor momento si uno era un personaje de un libro de moral. Jacob sabía que tener buena conducta era malo para la salud. Sabía que ser de una bondad tan increíble como la de los muchachos de los libros era más mortal que la tuberculosis. Sabía que ningún niño de estos había sobrevivido por mucho tiempo y le dolía en el alma pensar que si lo ponían en un libro no lo llegaría a ver. O peor, si llegaran a publicar el libro antes de que él muriera, no alcanzaría la popularidad por no llevar algún dibujo de su funeral en la solapa trasera. No valía la pena como libro de moral si no podía narrar el consejo que él le habría dado a la comunidad en su hora de muerte. Pero al final, claro está, hubo de resignarse a sacarles partido a las circunstancias, a vivir con rectitud, a durar cuanto pudiera y a tener listas sus últimas palabras por si llegaba el momento. Pero por alguna razón nada le salía bien a este muchacho. Nada le resultaba como a los muchachos buenos de los libros que siempre la pasaban de maravilla, mientras a los malos se les quebraban las piernas. Pero en su caso había algún tornillo flojo en algún lado y le sucedía exactamente lo contrario. Cuando descubrió a Jim Blake robando manzanas, se paró debajo del árbol para leerle la historia del niño malo que se cayó del manzano de un vecino y se quebró el brazo. Jim también se cayó del árbol, pero justo encima de él, y le quebró el brazo, y Jim salió ileso. Jacob no podía entenderlo, en los libros no decía nada así. Y una vez los muchachos malos guiaron a un ciego hasta hacerlo caer en un pantano, y Jacob salió en su ayuda, esperando recibir su bendición, pero el ciego no solo no le dio ninguna bendición, sino que le propinó un buen golpe en la cabeza con su bastón, y dijo que pobre de él si lo volvía a empujar para después fingir que le estaba ayudando a levantarse. Así no sucedía en los libros. Jacob buscó en todos para ver. Otra cosa que Jacob siempre había querido hacer
era encontrar un perro callejero cojo, muerto de hambre y perseguido, y granjearse la imperecedera gratitud del animal. Al fin encontró uno y se puso feliz. Lo llevó con él a casa y le dio comida, pero cuando lo fue a acariciar, el can se le abalanzó y le destrozó la ropa, excepto la parte delantera, y lo hizo hacer un ridículo impresionante. Examinó todos los textos que había leído, pero no logró comprender el asunto. Era de la misma raza de los perros que figuraban en los libros, pero éste no actuaba como aquellos. Hiciera lo que hiciera, este pobre muchacho siempre se metía en un lío. Hasta las mismas cosas por las que los muchachos de los libros reciben más recompensas le resultaban a él las menos rentables en que pudiera invertir. Un domingo, camino de su clase de religión, vio a unos muchachos malos, felices zarpando en un bote de vela. Se llenó de consternación, pues por sus lecturas sabía que los muchachos que van a navegar los domingos invariablemente mueren. Entonces salió a toda velocidad en una balsa para prevenirlos, pero un tronco se dio la vuelta, lo hizo rodar y se fue al río. Un hombre lo rescató a tiempo y el médico le sacó el agua con una bomba y le dio un nuevo aire con un fuelle. Pero Jacob atrapó un resfriado y guardó cama 9 semanas. Pero lo más inexplicable de todo fue que los muchachos malos del bote pasaron un día fabuloso, y lo más extraordinario fue que regresaran a casa sanos y salvos. Jacob Levies dijo que cosas como estas no sucedían en los libros, que eso lo dejaba anonadado. Cuando se alivió, se le bajaron un poco los ánimos, pero de todos modos resolvió seguir haciendo un esfuerzo por ser bueno. Sabía que hasta ahora sus experiencias no servían para consignarlas en un libro, pero todavía no se había cumplido el lapso de vida asignado a los niños buenos, y albergaba la esperanza de batir un récord. Si podía aferrarse a la vida hasta completar el tiempo que le tocaba vivir, en el peor de los casos podía acudir al discurso que había preparado con sus últimas palabras. Un buen día descubrió que ya era hora de hacerse a la mar en calidad de grumete. Visitó al capitán de un barco y solicitó su ingreso, y cuando éste le pidió recomendaciones, con enorme orgullo esgrimió su Biblia y señaló la dedicatoria: a Jacob Levies con afecto de su maestro. Pero el capitán, hombre burdo y vulgar, dijo: «Al carajo con eso. Así no demuestra que sabe lavar platos ni fregar pisos». Fue lo más extraordinario que le sucedería a Jacob en toda su vida. Una alabanza de un profesor, escrita sobre una Biblia, nunca había dejado de conmover y suscitar las emociones más tiernas en los capitanes de navíos, ni dejado de abrirle las puertas de todos los oficios honorables y lucrativos. Esto jamás había sucedido en ningún libro que hubiese leído. No podía creer lo que sus sentidos le dictaban. A este muchacho siempre le iba mal. Nada le salía según decían los libros de moral. Un día, dedicado a buscar niños malos para sermonearlos, encontró unos cuantos en una fundición de hierro, haciéndole una pilatuna a unos 14 o 15 perros, a los que habían atado a una larga procesión y estaban adornando con tarros vacíos de dinamita pegados del lomo. El corazón de Jacob se conmovió. Se sentó sobre uno de los tarros, porque no le importaba engrasarse cuando el deber lo llamaba, agarró al perro delantero por el collar y volvió su mirada de reproche sobre el malvado de Tom Jones. Pero en aquel preciso instante entró el viejo fundidor hecho una hiena. Todos los muchachos malos salieron espantados, pero Jacob se incorporó, con su inocencia inconsciente, y empezó a echarse uno de esos discursos moralistas que comienzan con «Oh Señor», en total oposición al hecho de que ningún muchacho, ni bueno ni malo, jamás empieza un comentario con «Oh Señor». Pero el tipo no esperó a escuchar el resto. Tomó a Jacob Levies por una oreja, le hizo dar la vuelta y le pegó una nalgada con la palma de la mano. En un abrir y cerrar de ojos, el buen muchachito, todo untado de pólvora, estalló y salió como una bala por el entejado, derecho al sol, con los fragmentos de esos 15 perros colgándole detrás como la cola de una cometa. Y sobre la faz de la tierra no quedaron ni señas del fundidor, ni de la vieja fundición, y en cuanto a Jacob Levies, este no tuvo oportunidad de decir sus últimas palabras después de tanto trabajo que le costó escribirlas, a menos que se las hubiera dicho a los pájaros, porque la mayor parte de su cuerpo cayó en toda la copa de un árbol en un condado vecino.
y el resto quedó disperso entre 4 pueblos más o menos cercanos, y fueron necesarias 5 pesquisas para descubrir si había muerto o no. Y como había ocurrido, jamás había visto la gente un muchacho tan desparramado. Así pereció el niño bueno, que si bien todo lo hacía de la mejor manera posible, nada le resultaba según los libros. Todos los muchachos que hacían lo mismo prosperaban menos él. Su caso es de veras sorprendente y probablemente jamás podrá ser explicado. Fin. El moribundo no podía decidirse a qué lugar ir. Los dos tenían sus ventajas: el cielo por el clima, el infierno por la compañía. Mark Twain.